Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Me da mucho gusto verlo esta tarde, hermano. Es una bendición que estemos reunidos, y déjeme decirle que usted escogió el mejor tiempo de la tarde. El tema de esta predicación es la roca y la iglesia. La roca y la iglesia. Los que anotan, pensaba en este pasaje que es muy comentado, a veces mal interpretado, pero lo importante que es entenderlo a la luz de la palabra. El tema que vamos a revisar es el momento en el cual Jesús emplea la palabra iglesia en el Nuevo Testamento y las repercusiones que en ella hay. Encontramos un pasaje donde nos habla acerca de los componentes de una iglesia y cómo debe de ser edificada, y qué tiene que ver Jesús como roca de esta iglesia. El versículo 18, un versículo crucial y vital que debe de ser entendido por el cristiano a la luz de la palabra, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí Jesús se apropia de la iglesia, la hace suya y dice: yo me encargaré de construir la iglesia. Y qué importante es formar parte de una iglesia en la cual es edificada y construida constantemente por Cristo Jesús. Debemos de tener eso en mente. A veces como cristianos no tenemos la conciencia de lo importante que es ser de una iglesia donde Cristo es el que la está edificando. No todas las iglesias, de manera desafortunada, pueden tener esa bendición que sea Jesús el que esté edificando sus vidas. Pero Jesús dice en el 18 que Él mismo se encargaría de edificar a la iglesia. Y esa iglesia que Jesús edifica o construye está fundada, por decirlo así, en una confesión, una gran confesión. El versículo que hemos leído, el 15, vamos a leer un poco de contexto. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A Jesús le interesó el concepto o el punto de vista de sus discípulos en cuanto a quién es Él o quién era Él para ellos. Dice el 16, respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la gran confesión. La gran confesión tiene que ver con que el apóstol Pedro, él se encarga de decir: tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la gran confesión. Recordemos de que en este pasaje Jesús se encontraba en Cesarea de Filipo. Está el versículo 13. El contexto es de que Jesús estaba en Cesarea de Filipo, y en esa región era un lugar donde se centraban todas las religiones paganas del tiempo de Jesús, y a esa región llega Jesús, y es donde tiene este momento con sus discípulos, y viendo todo el contexto que tiene que ver con la idolatría, allí Jesús le pregunta a ellos quién era Jesús para sus discípulos, y el apóstol Pedro le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una gran confesión, la cual nos enseña acerca de que entender quién es Jesús, podemos entender cómo se puede establecer la iglesia. Vamos a la segunda carta de Juan, capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo 9, segunda de Juan 1:9, que nos ayuda a entender la verdadera comprensión desde la perspectiva de la Biblia o de Dios, quién es Jesucristo. El apóstol Juan dice en segunda de Juan 1:9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la doctrina de Cristo? La respuesta es lo que pronunció Pedro: tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el sanador, tú eres el restaurador. Esa es la doctrina de Cristo cuando Jesús ocupa el lugar importante de Salvador y de Redentor. Cualquiera que venga de otra manera no hay que recibirlo, dice el apóstol Juan. Hay que recibir aquel que trae esa doctrina y donde está el Padre y donde está el Hijo. Y eso es lo que Pedro estaba teniendo en ese preciso momento cuando registra Mateo capítulo 16, versículo 16, donde él exclama y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a regresar al pasaje de Mateo 16, 16 para retomar lo que hace 8 días iniciamos y poder concluir bajo el tema la roca y la iglesia. La iglesia tiene que estar fundada sobre una gran confesión y también tiene que estar edificada sobre un Dios verdadero y un Dios vivo. Es decir, la iglesia está edificada bajo un Dios vivo, un Dios que vive, un Dios que nos habla a través de su palabra. El texto dice: el Hijo del Dios viviente. Y esto nos habla de que Él es un Dios el cual nos da vida, porque Él tiene vida y nos guía a seguir adelante. Ahora, esto es muy importante que Dios quiere que aprendamos en esta tarde en el Señor. Dice el versículo 17: entonces le respondió Jesús y le dijo a Pedro: dichoso Pedro, feliz eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, ¿cómo llegaste a ese punto, Pedro, en el cual dijiste de que yo soy el Mesías? ¿Cómo llegaste a ese lugar o a ese entendimiento en el cual tú reconociste de que yo soy el Salvador, de que yo soy el restaurador? Y la respuesta que da el texto es que solamente es una revelación que Dios da. No podemos llegar a Dios si Él no nos revela al Hijo. Solamente así. Podemos estar escuchando de Dios muchísimo tiempo, pero si no hay una revelación de quién es realmente Jesús, entonces nunca vamos a entender qué es el cristianismo. Y es lo que dice el texto: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, dice, que está en los cielos. Poder llegar al punto de que somos salvos en Cristo Jesús es por medio de la revelación que Dios nos da. Y esto lo encontramos, no lo busque, primera de Pedro 1:23, dice el apóstol Pedro: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible dice el texto, que somos renacidos de una simiente incorruptible, en la cual Dios quiere sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos limpiados por la palabra, somos nacidos de Dios, y eso solamente lo podemos recibir a través de Cristo Jesús. Y vamos al texto, al 18 de Mateo 16, para abordar el tema central de esta predicación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Este pasaje es uno de los centros importantes del Nuevo Testamento. La iglesia tradicional aborda y sustenta de que de aquí surge la base por la cual Pedro se convierte en el primer papa y todo lo que viene detrás de él. Pero tenemos que entender el texto, y esto es muy importante, hermanos. Sacar un texto del contexto podemos llevar muchas vidas a un error. Dice el pasaje: sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el tiempo del apóstol de Jesús, mejor dicho, la palabra roca tenía un gran significado. En el tiempo de Jesús, los rabinos, escuche esto, aplicaban la palabra roca para referirse a Abraham.
Vaya buscando Isaías, capítulo 51, versículo 1. Esto es muy importante. En el tiempo de Jesús, los judíos aplicaban la palabra roca a Abraham y tenía un gran significado la palabra roca. En lo que busca usted Isaías 51, versículo 1, déjeme darle algunas definiciones. Pedro significa roca o pequeña roca. La palabra en hebreo o en arameo era kefa, que también significa roca. Pero la palabra roca se le fue asignado a Abraham. ¿Recuerdan quién fue Abraham? ¿Fue el padre de qué? De la fe, ¿se recuerda? Cuando lo llama Dios de Ur de los Caldeos, Él lo llama y lo establece como padre de naciones, de muchedumbre. Bueno, para los judíos se le dio el nombre de roca a Abraham. Representaba muchísimo para el pueblo judío. Y en Isaías 51, versículo 1, vea lo que dice en relación a Abraham como roca. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis, ¿qué dice? Haciendo referencia a Abraham. Porque Abraham creyó, le fue contado como justicia, dice Génesis, para todos aquellos que creyeran como Abraham creyó. Y los judíos habían sido cortados de la piedra de Abraham. Abraham representaba la piedra para los judíos. Y podemos encontrar que en ese momento, cuando Jesús tiene este momento con Pedro, Él está tomando y considerando lo que significaba para el pueblo judío la palabra roca. No solamente se le atribuyó a Abraham, sino en el pasaje o en la Biblia misma, encontramos muchos pasajes en los cuales la roca hace referencia al mismo Dios. Déjenme dar algunas citas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Además de referirse a Abraham como roca o como piedra, también se le hace referencia a Dios mismo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y que dice, es recto. Este versículo hace referencia a Dios Jehová como la roca. Él es la roca, dice el versículo 4. El 31, ahí mismo en el capítulo 32. Dice el 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. La roca representaba esa base en la cual se establecía un fundamento. Y esto es muy importante para entender el texto del versículo que hemos leído en Mateo 16, hermanos. La roca hacía referencia a Dios. Inicialmente se le mencionaba, y darle a una persona común y corriente el nombre de roca era un gran elogio, porque o hacía referencia a Abraham o hacía referencia al mismo Dios. Vamos a ir a una cita más y vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, dice el versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, dice Primera de Samuel, capítulo 2. No hay santo como Jehová, haciendo referencia a ese Dios santo, a ese Dios que sustenta. Y eso es lo que tiene en ese momento Jesús en mente cuando hace referencia al texto que sobre esa roca edificaré mi iglesia. No está haciendo referencia a Pedro como persona, está haciendo referencia al mismo Dios. Yo me encontré estudiando y revisando este texto algunas interpretaciones de algunos hombres de Dios en cuanto a este texto que hemos leído. Por ejemplo, Agustín, o San Agustín, uno de los padres de la primera iglesia, considerado un gran teólogo,
él dijo un comentario respecto a Mateo 16, 18. Dijo: tú eres Pedro, y en mí mismo como la roca fundaré mi iglesia, y llegará el día en que como recompensa por tu fe serás grande en la iglesia. Fue lo que comentó Agustín en relación al texto de Mateo 16, 18. Ahora, déjeme darle otro concepto de otro comentarista en relación al texto, y dijo lo siguiente cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dice que la roca es la fe de Pedro. ¿Cuál fue la fe que Pedro tuvo en ese momento? ¿Se recuerda el texto? Dice este comentario: la roca es la fe de Pedro. En la fe que Pedro está fundada la iglesia. Ahora, ¿cuál es esa fe que Pedro tuvo? Tenemos que entonces ir a Mateo capítulo 16, versículo 17. Vamos a rezar al texto, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 16. Esta es la fe de Pedro, según el comentarista. Respondiendo Simón, Pedro dijo: ¿tú eres qué? El Cristo. Esa es la fe de Pedro. Sobre esa confesión, sobre esas frases, es que se edifica la iglesia. Esa es la roca. Pedro fue el primero de los discípulos que reconoció que Jesús era el Mesías. Ahora, a Pedro lo coloca Dios en un lugar importante, porque él fue el primero que Dios le reveló que Jesús era el Mesías. Y esa es la roca, la confesión donde Pedro dice: tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. A esa confesión se establece, según los comentaristas, como la roca en la cual se funda la confesión. Esa fue la chispa, dice este comentarista, la cual provocó el nacimiento de la iglesia. Ahora, no solamente eso, sino vamos a ver algunos textos. Primera de Pedro 2, 4, para entender un poco más lo que le estoy diciendo. Pedro fue el primer, dicen muchos comentaristas, Pedro fue el primer miembro de la iglesia en el sentido en que él reconoció a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Y luego dice que sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Ya lo tiene, hermano? Vea lo que dice esto: acercándoos a él, piedra viva, hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. Ahora, ¿vosotros a quién se refiere? A los cristianos. Vosotros también, como piedras vivas, que dice, sed edificadas. Jesús, o la palabra, nos compara como piedras vivas. ¿En qué sentido? Cuando llegamos al punto, como Pedro, de confesar de que Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente. No sé si logra entenderlo. La roca es establecida en la confesión que Pedro da. Y todos nos convertimos, todos los que venimos después de Pedro, cuando llegamos al punto de decir: Jesús es mi Salvador, mi Señor, mi restaurador, todos estamos siendo parte de esa iglesia que Jesús construye. Vea lo que dice el texto: como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No se puede ofrecer un sacrificio espiritual si antes no se confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Es imposible. No podemos llegar a adorar a Dios si antes Él no es nuestro Señor. No podemos arrodillarnos a Él si antes Él no es nuestro Salvador. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, Jesús, escogida, preciosa, y el que creyere en Él, ¿qué dice? No será avergonzado. ¿Cómo llegamos a creer a Jesús? Hasta que se nos es revelado. Si no hay revelación, no podemos llegar a decir que Él es nuestro Salvador. No podemos llegar al punto que llegó Pedro, que dijo: tú eres el Cristo. La gente dice que eres Jeremías, que eres Elías,
que eres algún profeta. Pero Pedro dice, no, tú eres el Mesías, el Salvador. Y sobre esa frase, sobre esa confesión revelada, es que se edifica la iglesia. No hay otra manera. Continúa el texto, el 7. Para vosotros, los cristianos, que han sido revelado esto, pues los que creéis, ¿Él es qué dice? ¿Quién Él es? Jesús. Pregúntele al que no es cristiano, ¿qué significa para él Jesús? No significa nada. Pero para usted y para mí, Jesús significa todo, porque lo conocemos. Poder llegar como el apóstol Pedro a confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene un gran significado, hermanos. Por eso Pedro dice aquí en este texto, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que dice, que hace caer. Porque la gente no logra aceptarlo. No puede llegar a entender que Jesús es el Salvador de este mundo. Y tropiezan y caen y se vuelven a caer. Pero para nosotros que Dios nos reveló al Hijo, somos entonces edificados sobre la roca. Y a eso se refiere el texto. Vamos a concluir el versículo 8 de 1 de Pedro 2. Porque tropiezan, ¿en qué, hermanos? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué dice? Destinados. Según este texto, todos los cristianos somos piedras vivas, que vamos creciendo y siendo edificados a través de Cristo Jesús. Eso es todo. Ahora vamos a regresar, vamos a leer un texto más que es muy importante leerlo nosotros, Efesios 2:20, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 20. En ese contexto que estamos compartiendo, vamos a leer el texto de Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento, ¿qué dice, hermanos? De los apóstoles y profetas, hasta ahí. ¿Qué entiende usted por esa palabra que dice edificados sobre el fundamento? ¿Cómo entendemos este texto que dice vamos a ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? La respuesta es, somos nosotros edificados bajo o sobre las enseñanzas que dijeron los apóstoles y los profetas. En el caso de Pedro, ¿cuál fue la frase que él dijo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa base edificamos nuestra vida espiritual. Sobre la confesión de Pedro. No sé si logra entender. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los fundamentos son los dichos, las palabras que ellos expresaron. En este caso el apóstol Pedro es uno de los apóstoles. Dice el texto, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice? Jesucristo mismo. La iglesia contemporánea debe de ser edificada sobre las enseñanzas de apóstoles y profetas que están en la palabra de Dios. Ahí hay que edificar nuestras vidas. Entonces es muy importante el testimonio que el apóstol Pedro dio en su momento. Nos da fidelidad, nos da de que un hombre como Pedro reconoció de que Jesús era el mismo Dios o es el mismo Dios. Vamos entonces a volver al texto de Mateo capítulo 16, versículo 18. Es muy importante este versículo, hermanos. Yo he estado revisando y le pedí a Dios mucho por este momento porque debe de haber una enseñanza. Si no hay una clara enseñanza, podemos caer. Yo le mencionaba el ejemplo de la iglesia tradicional. Y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra viviente. Y sobre esta roca, haciendo referencia al mismo Dios, que es lo que habla la Biblia, edificaré mi iglesia, dice Jesús. Quien edifica la iglesia no es un movimiento, no es una organización. Quien edifica la iglesia, a usted y a mí, se llama Jesucristo a través de sus enseñanzas. Y las puertas del Hades, ¿qué dice, hermanos? No prevalecerán contra ella. En el tiempo de Jesús y aún en la actualidad, el Hades representa, mejor dicho, el lugar donde los muertos iban, o donde los muertos van, según la tradición judía.
Cuando alguien muere, según ellos, van al Hades, a un lugar de descanso, según los judíos. Bueno, el texto aquí lo que quiere decir es que ni la misma muerte, ni a través de la persecución, ni a través de las luchas, podrán detener a la iglesia del Señor. Es lo que dice el texto. La misma muerte no va a poder prevalecer frente a algo que es divino y que es la iglesia, porque la iglesia tiene implicaciones para esta vida y para la vida eterna. Y entre más se persigue la iglesia, más crece. Veamos, estamos en el siglo XXI. Ha sido perseguida la iglesia por muchos siglos y sigue de pie. Seguimos predicando de Jesús. Y lo que el texto dice, que como la iglesia ha sido edificada por Jesús mismo, no hay nada, ni la vida ni la muerte podrá contra la iglesia, porque no confiamos en hombres, confiamos en un Cristo de poder. Amén. Entonces esto es muy importante entenderlo a la luz de la palabra y afianzar nuestras vidas en ella. Vamos a ir para concluir en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Y lo vamos a dejar ahí para continuar y seguir abordando más este tema del versículo 18 de Mateo 16. 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. ¿Ya lo tiene? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? La confesión de Pedro. Ese es el fundamento. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No podemos, dice el texto, dice aquí Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es que dice Jesucristo. No podemos edificar la iglesia sobre otra cosa que no sea Jesús, el Hijo de Dios. No se puede. Edificar la iglesia sobre pensamientos, ideas de éxito de los hombres no es iglesia. Edificar a la iglesia sobre ideas, razonamientos de seres humanos no es iglesia. Tenemos que llegar a reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Si no llegamos a ese punto, nunca serás parte de la iglesia, hermano. Por eso el texto dice, nadie puede poner otro fundamento. Pedro lo hizo, él confesó, porque le fue revelado. Y mi oración es que en esta iglesia cada uno tenga la revelación de Dios, de que Jesús es más que una religión. Jesús es una comunión constante y permanente con su pueblo, que cuando nos reunimos, ese Cristo nos habla y nos ministra. Seguir a Jesús implica mucho más que una religión, hermanos. Y mi oración como pastor es que cada uno tenga una experiencia con Jesús. Que cada uno llegue en su vida y decir, yo conozco a Cristo en mi vida. Y no es una religión, es una comunión. Dios me habla, Dios me ministra. Y esa es la gran bendición de ser cristiano, hermano.